el panorama post-pandemia, la verdad es que lo veo más delicado que incluso el panorama de la pandemia. La parte post-pandemia es la más complicada porque hay muchas cosas que la gente no está viendo y que sí es preocupante. Somos un país que dependemos mucho del exterior. Principalmente, pues hay que decirlo, dependemos de dos, Estados Unidos y China. Para mí es importante el ver qué está pasando con la parte mundial del comercio, con la parte mundial de las economías, incluso con lo que está pasando en los temas de los negocios. Me preocupa mucho el costo del dinero. Creo que no va a alcanzar, no nos va a dar para poder comprar lo mismo que estábamos comprando. Me preocupa mucho lo que está pasando, sobre todo en la parte de China, ya que China dejamos que fuera la fábrica del mundo, y quiero decir dejamos porque fuimos muy cómodos todos como países, el haber dejado que un solo país controlara el mundo en un tema de producción. Le nombramos la fábrica del mundo porque China creó un modelo donde dio facilidades al exterior para llegar, montar fábricas dentro de su propio país, con muchos beneficios. Incluso es algo que crearon hace más de 30 años, donde llegó mucha inversión extranjera directa, montaron sus fábricas, sacaron productos de calidad con costos muy bajos. Y fue un país que se ordenó muy bien en un tema logístico, lo cual hizo que se exponenciara, sin darnos cuenta todo el resto del mundo de qué estaba pasando realmente, porque sí está pasando algo, y es algo que hoy deberíamos de voltear a ver y decir, güey, ¿quiero seguir haciendo esto o ya no quiero seguir haciendo esto? Yo creo que, fíjate nada más cómo son las cosas, porque China hoy tiene 1.400 millones de personas. Hablamos de más del 18% de la población mundial que tiene un solo país. Un solo país tiene el 18%. No nada más eso, China contribuye demasiado al mundo en un tema económico, en un tema macro. Ellos más o menos equivale a casi el 23% del PIB global. O sea, es un mundo. Dejamos que este país realmente avanzara demasiado. Y no es que esté mal, lo que está mal es lo que está pasando hoy. ¿Por qué llegó a tener un 23%? Porque sacó a gente de la pobreza, a la clase media. ¿Cómo la sacó? Creando fuentes de empleo. ¿Cómo genera fuentes de empleo? Atrayendo inversión extranjera directa, apoyos de gobierno y todo lo demás. La gente empieza a trabajar. La gente empieza a generar. China crecía 13%, 14%. Hace 4 años empieza a bajar a un dígito, crece el 7, crece el 8. Hoy, después de pandemia, sigue creciendo cuando los demás países no crecemos. Lo que es preocupante es que como país, ¿sí?, tengas el control absoluto de muchas cosas. Ejemplo, materias primas. China produce muchos productos. Entonces, si yo me pongo a ver qué está pasando en un comercio mundial y cuál es la preocupación más grande que para mí, que yo tengo y que puede llegar a pasar, es una inflación. Porque dependemos mucho de un país. Es un país que, si bien es cierto, cuando se reactivan las economías del mundo, todos los países echan su maquinaria a andar. Tengo que crear una reactivación económica. ¿Qué hacen los países para crear reactivación? Necesito infraestructura, generar empleos a través de infraestructura. China reactiva su economía a través de crear infraestructuras que a veces son falsas. Bueno, no a veces, son falsas, me ha tocado verlas. Hay un montón de casas, un montón de condominios, un montón de zonas donde producen, no una, miles de zonas de vivienda y están abandonadas por un simple hecho: levantar el PIB, generar fuentes de empleo, consumo en materias primas para poder generar algo. Cuando tú generas eso, obviamente tu economía va muy bien. Aguas, porque puede estar inflado, porque no es sostenible. Ese es el punto, no es sostenible y está pasando ahorita. ¿Qué pasa cuando todo el mundo quiere reactivar la economía como país? Apuesta, infraestructura. ¿Qué crees que pasa con las materias primas? ¿Qué pasa con el aluminio, con el níquel, con la madera? ¿Qué pasa con los aceros? ¿Qué crees? Al alza. ¿Por qué? Porque hay un país que no los deja sacar de su propio país, China. China dice, primero yo y luego ustedes. En ese momento, el incremento de las materias primas se van al cielo. Aluminio, más del 50%. Níquel, más del 40%. Madera, ¿qué te gusta? ¿Más de un 100%? ¿Qué va a pasar con todas esas materias primas? Son materias primas que necesitamos para producir otros tipos de productos. ¿Qué pasa con los productos? Incrementa su precio. Claro que incrementa su precio. Si al incremento de materias primas le pongo un incremento y cosas que están pasando en la cadena de suministro, pues a ver, entendamos el punto.
producto. Los fletes hoy, fletes internacionales marítimos, han incrementado más de un 600%. De costar $1,500, están pagando $20,000 por un flete. O sea, ¿quién paga $20,000 por un flete? Güey, hay que pagarlo. Si no lo pagas, no llega tu producto. El problema no es que lo pagues, el problema es que es un costo. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar más para incrementar un costo? La pregunta no es que tú lo incrementes como empresa ese costo. La pregunta es, ¿el consumidor está dispuesto a pagar tu producto? ¿El consumidor tendrá el dinero suficiente para ir a comprar ese producto? Ahí es donde viene la inflación. ¿Y qué pasa con los mendigos gobiernos de Latinoamérica? ¿Qué pasa con el de México? Ah, sí, tenemos una inflación nada más del 4 o del 5%. No mamen, no es cierto. Simplemente en tipos de cambio. ¿Cuánto se devaluó nuestra moneda en un año? ¿Qué porcentaje representa esa devaluación? Ahí es más alto que la inflación. Somos un país consumista. No producimos. ¿Producimos qué? ¿Agro? Sí, pero no le hacemos un proceso. ¿Cuál es el fuerte? Somos el país que más exporta a Estados Unidos. ¡Claro! ¿Qué exportamos? Automóviles. ¿De quién es la inversión de los automóviles? ¿De nosotros los mexicanos? No, son empresas extranjeras que vinieron a montarse porque somos el puente. Tenemos una facilidad que tenemos un tratado y el tratado nos permite ser el puente de Estados Unidos. La gente viene, se monta aquí porque hay costos baratos, ¿sí? Y tenemos 0 impuestos a Estados Unidos. Somos el China. Somos un China que está aprovechando un tratado, pero realmente no tenemos un fuerte valor agregado. Son pocas las empresas que realmente están aprovechando ese tratado. Y me refiero a las pymes. Solamente el 6.7% de las empresas pyme exportan a Estados Unidos. Todo el resto, ¿quiénes son? Grandes empresas. ¿Quiénes son los dueños? Inversión extranjera. Entonces, si yo me pongo a ver lo que está pasando ahorita con materias primas, qué está pasando con el costo logístico, ¿qué crees que va a pasar con el precio de los productos? Ve ahorita a un súper, ve a hacer tu canasta básica y dime si con el mismo dinero que compras hoy, ¿sí? Comprabas hace 3 meses. No es cierto, incrementaron los precios más de un 20%, un 30%. Espérate, porque viene lo peor. O sea, esto todavía no se acaba. El incremento en precios obviamente se está dando y se va a dar de manera general. Todo mundo tiene que incrementar precios, pero ¿qué crees? A ti no te van a pagar más que lo mismo. ¿O te van a pagar más? No, porque las empresas no están vendiendo. Porque el consumo se cae. ¿Por qué se cae el consumo? Porque el dinero no te ajusta para comprar más. La caída es automática. La gente está sufriendo por falta de ventas. ¿Problemas? Semiconductores. Los tenemos. ¿Cuántas noticias no escuchamos que para la planta de Ford, para la planta de Chevrolet? ¿Por qué? Porque no hay suficiente chips. ¡Claro! ¿No? ¿Qué pasa? Igual, lo mismo que China. Apostamos a los chips a 2 países. Corea, Taiwán. Representan más del 80% de la producción de chips mundial. 2 países. ¿Qué va a pasar ahora? Todo el mundo ahora dice, yo ya no quiero depender de ellos. Perfecto, pongo mi propia fábrica de chips. Estados Unidos está poniendo fábricas de chips. Alemania está poniendo fábricas de chips. Todo el mundo quiere poner fábricas de chips. ¿Por qué? Porque hay desabasto. ¿Por qué es el desabasto? Por una pandemia. Porque la pandemia, ¿qué hizo? Nos obligó a hacer un home office y nos obligó a ser digitales. En el momento que te obligan, tú requieres equipos. ¿Qué pasa? Empiezas a adquirir teléfonos, empiezas a adquirir computadoras, empiezas a adquirir videojuegos para matar tiempo y los chips se acaban. No hay suficientes porque el consumo fue más grande de lo que producíamos. Ese no es el problema. El problema es que puede ser que tengamos un efecto látigo. Hoy todo el mundo quiere producir chips. El problema es que cuando tú produzcas chips vas a abastecer el mercado. Pero ¿qué crees? El consumo ya no va a ser tan grande para toda la producción. Entonces vas a tener excedentes ahora de chips. ¿Qué vas a hacer con los excedentes? Si el consumo no está dando. ¿Cómo aceleras las economías? Necesitas elevar el nivel de consumo. Si tú sacas más gente de la pobreza y la llevas a la clase media, ¿qué pasa? Hay un desequilibrio, y no es porque no quiero que la gente pase de la pobreza a la clase media. El mundo debe de tener un equilibrio. El equilibrio se llama consumo. Entre más consumo, más daño le haces al planeta. Más contaminación existe. Eso no lo vemos. Más cosas consumimos. Por ejemplo, los cereales. El incremento más o menos fue de un 20% en cereales. A nivel mundial. ¿De qué crees que se alimentan todo lo que nos comemos? ¿El ganado de qué se alimenta?
¿Los cerdos de qué se alimentan? ¿Qué crees que va a pasar ahora con el costo de las carnes, de las proteínas? Van al alza. ¿Por qué? Porque el costo del cereal subió. ¿Pero qué crees? No lo vemos. No lo estamos viendo. A final de cuentas, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que está pasando. Yo creo que más allá de asustarnos, más allá de ver, hey, el mundo está jodido, siempre ha estado jodido, tampoco no es que siempre ha sido una hermosura, pero yo creo que tenemos que tener esa habilidad porque ya es lo que está pasando. La gente no se está dando cuenta de esto. La gente no está viendo un panorama general, no está viendo qué hay atrás de todo esto. Y lo que hay atrás de todo esto es que aguas con tu negocio, aguas con tu consumo, aguas con tu dinero. Tienes que tener mucha astucia y ser muy precavido en cómo lo utilizas, en cómo creas una estrategia para salir de esto. Yo creo que más allá, hay algo que está pasando y la verdad me da tristeza el saber que la mayoría de empresarios o la mayoría de gente que tiene un negocio, ¿sí?, sigue queriendo mantener un precio cuando el producto ya en su compra es más alto que lo que él lo está vendiendo. Señores, no les va a alcanzar para volver a comprar producto. Tienes que incrementar tu precio. El problema es que si incrementas el precio, ¿qué crees? No hay suficiente gente que lo compre. Tenemos un problema bastante fuerte. Y ¿qué va a pasar? El pez grande se va a comer al pez chico, lo que pasa siempre. Y no necesariamente el pez chico tiene que ser el que es más chiquito en un negocio, no. Me refiero al pez chico es al que menos cabeza tenga para pensar y crear una estrategia y sacar a flote un negocio. Porque hoy las grandes compañías son más lentas para moverse que una pequeña compañía. Entonces yo lo que creo que debe pasar es que las pequeñas compañías, ¿sí?, las startups, todos esos negocios tienen la habilidad de poderse mover en un mundo diferente, no son lineales. ¿Qué pasa con las empresas grandes? Son lineales. Crear una estrategia, moverse es complicado. Claro, tenemos que aprender a hacerlo, pero para aprender a hacerlo hay que saber en qué estamos parados y cuál es tu fortaleza y cuál es la debilidad que tienes. Y sí, es un tema que a mí en lo personal me preocupa mucho. Me preocupa mucho como país, me preocupa mucho como México, porque creo que vivimos en una mentira. Creo que nos venden una mentira y lo tengo que decir. Creo que deberíamos de estar bien informados. Como gobierno también debería de informar bien. Y creo que no estamos bien informados. Deberíamos de transmitir lo que está pasando, no tratar de cubrir, porque el dolor va a ser más grande posteriormente. Yo prefiero decir las cosas crudas como son. Este es mi panorama, pero es algo personal, porque yo lo leo, porque lo veo, porque estoy tratando de informarme de qué está pasando, no en mi país, en el resto del mundo, porque vivimos en una economía globalizada, no vivimos en una economía local y no lo estamos viendo. Deberíamos de estar pensando qué voy a hacer el día de mañana, no qué voy a hacer el siguiente año. No, es ya. Tienes que actuar, tienes que crear cambios a final de cuentas. Mira, el tiempo correcto no existe. Yo creo porque cada empresario o cada persona que tiene un negocio tiene que saber informarse. En el momento que tú pones un negocio, tienes una responsabilidad muy grande. No puedes dejar de actualizarte en lo que estás. Yo creo que esa responsabilidad es contigo mismo, pero también con la gente que trabaja contigo, porque hay bocas que mantener. Entonces, como empresario, yo soy la cabeza. La cabeza es la que tiene que empezar a dirigir y despertar a todo el equipo que está abajo para crear cosas diferentes. Yo creo que nos falta eso, nos falta justamente el crear equipos de trabajo que puedan impulsar incluso un negocio. Ya no estamos para hacer las cosas solos. Yo creo que no estamos para regresar 20 años al que yo soy don chingón y quiero salir y partirme la madre por un negocio. Ya no te da, no puedes. El mundo es demasiado competido. El mundo como tal, ¿sí?, requiere demasiada estrategia, requiere movimientos demasiado rápidos. ¿Por qué? Porque los cambios que necesitamos hacer a veces son demasiado rápidos. No puedo esperarme a decir, el siguiente año creo una estrategia. El siguiente año voy a crear mi plan. Güey, los planes del año ya no existen. Ya nos demostró que una pandemia nos hizo cambiar de plan cada mendigo mes. Porque eras probar, jaló, dale, no jaló, cámbiale. Y la gente no está acostumbrada a hacer eso. La gente está acostumbrada a seguir una línea recta. Algo completamente lineal. Y cree que ese es el camino correcto. No. Vivimos en un mundo diferente. Hoy andamos, como se lo he dicho, andamos en un tema de off-road. Andas en terrenos que nunca te habías metido. ¿Pero qué crees? Hay que llegar. ¿Cómo? Güey, es tu pedo. Tienes que llegar. Porque no tenemos una cultura de actualizarnos. No tenemos una cultura del aprendizaje constante, de una educación continua. No la tenemos.
La gente cree que porque puso un negocio y ya le va bien, chingón, me va a ir bien el resto de mi vida. No es cierto. No te va a ir bien el resto de tu vida. Es momentáneo el que te vaya bien. La gente no quiere meterle aquí arriba. Y no hablo de meterle, de ir a estudiar una maestría. Güey, infórmate. Pero no mames, no te informes, no te metas a TikTok solamente para hacerle al güey. No te metas a las redes sociales para eso. Métete para informarte. Métete para que te deje algo que sea de mucho valor, para que tú tengas un aprendizaje constante y sepas moverte en un mercado tan incierto como es este. Porque es incierto, pero completamente. O sea, yo no sé para dónde va. Y eso que me informo, mal plan. Pero creo que soy de las pocas personas que existen. No soy el único, me queda claro. Pero hay muchas personas que te están informando. Pero no somos mayoría. ¿Y qué crees? La mayoría tiene negocio. Y la mayoría tiene empleados. ¿Qué crees que puede pasar? ¿Un desempleo brutal? ¡Claro! ¡Claro! Y la gente tiene que tomar acciones también. Porque la responsabilidad es muy grande. Y vivimos en un mundo, en una burbuja. Que toda madre, ya el mes que entra va a mejorar. La pandemia va a pasar. ¿Y si no pasa? ¿Y si no mejora? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Qué va a pasar? Ah, pero es que si cambio, hago cambios, güey, voy a cambiar también parte de lo que yo hago. ¿Y qué crees? Salirme de la zona en la que estoy no me gusta. Güey, no estamos para estar en una situación cómoda. Yo creo que estamos para estar en situaciones completamente complicadas, difíciles, y estar dispuesto a pagar el precio por arreglarlo. Porque tampoco es fácil. Nadie quiere pagar precio. Todo el mundo quiere arreglar las cosas sentado en una silla, como en esta, y que solo pasen, pero sin mover un dedo. Nunca va a pasar. ¿Qué va a pasar? Te puedes morir. Puedes matar un negocio, puedes matar miles de empleos. ¿Por qué? Si tienes la oportunidad de hacer un cambio, pero no están informados. Ya no estamos en la época de trabajar por horas. A ver, trabajar por horas, decir, güey, me levanto a las 6 de la mañana y me duermo y cierro a las 10 de la noche y no vendí. Eso no es trabajar. Perdón, es estar de huevón. Trabajar es decir, güey, las 10 o las 20 horas que trabajo, 10 horas, las que trabajen me vale madre, güey. ¿Qué vas a hacer para hacer que vaya la gente a tu local? Me vale madre si tienes que ir a agarrar a una persona, jalarle y meterle a tu local. No me importa, pero estás haciendo algo diferente. ¿Qué hace la gente? ¿Ir a sentarme? ¿Esperar que llegue alguien y se meta a mi tienda? ¿Neta? ¿Cuál es la estrategia que estás creando atrás para hacer que la gente? Quiero ir a vender y quiero ir a tocar una puerta, decir, me voy a ir a un parque industrial para vender. ¿Tú crees que esa es la solución para ir a vender? La gente busca confianza, la gente busca conectar con personas. Ir a tocar una puerta y decir, oye, me das una cita, vengo a platicar, vengo a venderte esto. Ah, perfecto. ¿Qué precio tienes? ¿Me das crédito? Porque la gente está acostumbrada a eso. La gente está acostumbrada a lo fácil. La gente no está acostumbrada a ser diferente, porque ser diferente cuesta, tienes que ponerte a pensar. Tienes que poner a trabajar la de acá de arriba. Y no nos gusta. Somos huevones por naturaleza. Sorry. Pero a veces hay que ir más allá para conseguir algo más. Y no le estamos dando. Nos estamos quedando demasiados cortos y no estamos yendo a la velocidad que deberíamos de ir. El mundo va más rápido de lo que vamos. Pero hay gente que sí quiere ir a esa velocidad. No te quejes el día que alguien venga y te coma el mandado. No te quejes, porque no hiciste nada por hacer que mejorara. Yo creo que a final de cuentas hay muchas áreas de oportunidad. Un problema va a generar áreas de oportunidad. Y justo, la persona que no despierta es la que se va a morir. La que sí despierta es la que se come el mercado. Es un área de oportunidad. Los peces grandes que tienen cabeza se van a comer a los peces chicos. Cada negocio es diferente. Siempre hay áreas de oportunidad diferentes porque se crean nuevas necesidades. Las necesidades van cambiando. El consumo va cambiando. Vimos en la era del consumismo desmedido, donde al final de cuentas lo único que hace es cambiar una cosa que ya no quiero por otra. Ok, si tienes tú la oportunidad de moverte dentro de ese mercado, chingón, te quedaste. Si no tienes la oportunidad de moverte en ese mercado, ¿qué crees? Bye, te moriste. ¿Es cruel el mundo? Sí, es cruel, pero el mismo trabajo que existía hace 20 años no existe hoy. Las mismas carreras que existían hace 20 años no existen hoy. Las carreras que existen probablemente no existan en 10 años, porque es diferente. Vamos cambiando. Al final de cuentas es eso, y tenemos que estar todos a la altura del cambio. Tenemos que estar a la altura de lo que va el mundo. Y hay mucha gente que no quiere subirse. Hay mucha gente que ni siquiera tiene un sistema dentro de su negocio. Partiendo de ahí. Cuando hay gente que ya está viendo blockchain, cuando hay gente que está viendo inteligencia artificial, algoritmos, y la gente sigue siquiera sin un sistema. ¿Siguen con qué? El famoso Excel. Porque el Excel me funciona. Güey, hay alguien que no tiene Excel. Hay alguien que factura más que tú, nada más tiene el 10% de la gente que tú tienes. Y no es que contratar sea malo, no, es que tenemos que buscar el tema de la eficiencia. ¿Por qué eficiencia? Porque estamos en el mundo competido.
Hoy sí hay competencia, mal plan. ¿Por qué tienes que? Pues porque todo el mundo quiere trabajar, güey. Hoy está vendiendo la historia afuera que todo el mundo tiene que ser emprendedor. Entonces todo el mundo quiere poner un negocio. Entonces la competencia, ¿qué? Crece. Crece, crece, crece. Los clientes se reparten entre mayor competencia. Ay, cabrón, ¿cómo le hago ahora para ser millonario? Pues, güey, no está fácil. Ser millonario no lo haces en una semana. Ser millonario se requiere, ¿qué? Constancia, 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 disciplina, disciplina, disciplina y sobre todo, ¿qué? Educación aquí arriba. Más allá de las habilidades de una persona, la persona tiene que estar dispuesta, obviamente, a seguir aprendiendo. Una persona tiene que estar en ese mood, tiene que tener mucha actitud. Yo creo que la actitud siempre es importante. Para mí es muy importante el tema que una persona tenga muy buena actitud. Más allá de que tenga, güey, tengo 1000 conocimientos. Si no tienes una buena actitud, valiste madre. No jalas, te hundes. Yo creo que una persona que tenga la disposición, que tenga muy buena actitud, esta persona está dispuesta a aprender y correr por lo que sea. Y está dispuesta a aprender. Alguien que no, dice, güey, yo soy chingón. Págame lo que quieras, nada más, pero soy el chingón. Güey, los chingones ya no existen. Hay 1000 chingones afuera. El chingón hoy trabaja en equipo. El chingón de ayer trabajaba solo. Ya no funciona el mundo así. Y esa es la que hay que entender. Vámonos transicionando, vamos viendo qué está pasando. Y yo creo que hoy vivimos en un mundo donde el equipo funciona mejor. Despierta. El mundo cambió. El mundo es diferente. Nos aceleramos 5 años. Tú te aceleraste un mes. Güey, estás muy atrás. Tienes que ponerte las pilas. Actualízate.